Dios, oh Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, cántala. Y es santo, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo traspaso tu cuerpo. Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí. Y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada
Bienvenidos, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir este tiempo de gracia, un tiempo donde el Espíritu Santo hablará a nuestros corazones. Estamos felices por los alcances que estamos teniendo y que la palabra de Dios llegue cada vez a más personas. Y eso lo debemos a que la obra de Dios nos acompañe, el Espíritu Santo nos impulsa, pero también a cada uno de nuestros hermanos de Santa Iglesia del Señor que semana a semana están allí aportando su cuotita de participación con un comentario, con un me gusta y con un compartir. Tan importante el compartir porque ayuda, facilita a que la palabra del Señor llegue en las redes a más sectores de personas que seguramente muchos van a estar necesitando oír la palabra del Señor que se da desde esta plataforma. Así que bienvenidos, no se olviden de dar compartir y quiero comunicarles que mañana lunes 20 horas, una vez más, la doctora va a estar dando una hermosa palabra de Dios que se titula El poder de los pensamientos. Así que no te lo pierdas, mañana lunes 20 horas y el jueves nos volvemos a encontrar con otra transmisión en un nuevo horario, también 20 horas. Amén. Bien, a continuación el obispo de la Santa Iglesia del Señor, el doctor Edgardo Norberto Montenegro, tendrá a cargo la exposición y la continuidad de esta celebración. Dios bendiga a su siervo. Amén. Muchas gracias, Pastor Abel. Cuánto gozo hay en esta hora en mi corazón, en mi alma. Saber que allí están ustedes. Es como si estuviera viéndolos a cada uno en particular. Pues la palabra del Señor dice que el pastor conoce a sus ovejas. Y verdaderamente es como si a través de esa cámara pudiera estar inmediatamente frente a usted. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo colmen cada uno de vuestros corazones. Entrañablemente mi amor hacia todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar al Señor para invitarlo, para que Él también sea parte de esta solemne asamblea, porque no deja de serlo, por más que físicamente estemos guardando ciertas distancias. En el espíritu no hay distancia, estamos unidos en un mismo espíritu y sentir, y estamos juntos en la presencia del Señor. Por lo tanto, vamos a unirnos en oración y pedirle a Dios el Espíritu Santo, el cual nos ha convocado en esta hora. Tengan siempre presente que la persona de Dios, el Espíritu Santo, es el pastor de la Iglesia de Cristo universalmente hablando. Y Él es el que nos convoca, Él es el que nos reúne y es Él el que nos ha de traer nada más y nada menos que la hermosa y la bella presencia y fragancia del Señor. Oremos a Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre bendito de Cristo el Señor, y bajo la unción y la dirección divina de Dios, el Espíritu Santo, oramos a ti, Padre bueno. Lo hacemos con humildad y sencillez de corazón, porque tú eres digno, oh Señor, tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Por eso que en esta hora acudimos a ti conforme tu palabra nos ha enseñado, porque un corazón contrito y humillado no lo rechazarás tú, oh Dios. Padre amado, gracias por haber enviado a Cristo el Señor. Él fue quien trajo buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, por haber enviado a Dios el Espíritu Santo para que esté con nosotros, con la iglesia. Y la iglesia no es una institución humana. En la iglesia la integramos todos aquellos
que por la fe te hubimos recibido como único Dios y suficiente Salvador. Gracias, gracias, amado Señor, amado Espíritu Santo. Tú en esta tarde nos traerás la palabra de Cristo a nuestras vidas. Y cada uno de nosotros que estaremos atentos y oiremos tu palabra, tu consejo, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, porque nos estamos preparando para aquel gran día. Oh Señor, el pueblo israelita en este momento está celebrando la fiesta de las trompetas. ¿Será que cuando suene la última trompeta será posible? Tal vez, podría ser que sí. Y si no, te seguiremos esperando, Señor, con la certidumbre que la última trompeta sonará. Y cuando esa trompeta suene, oh Señor, qué glorioso, qué majestuoso será el momento cuando la iglesia sea arrebatada para recibirte en las nubes. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús y bajo la dirección de Dios el Espíritu Santo, juntos y unánimes, los que estamos aquí en el altar y todos mis amados hermanos que están en sus casas orando en este momento a ti, estamos unidos en un mismo espíritu y sentir. Juntos, sí, juntos, Señor, y unidos queremos tributarte, Padre amado, en el nombre bendito de Cristo el Señor, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre jamás. Amén, amén y amén. Y quisiera invitarlos para que juntos podamos entonar este himno, más hallarnos allí, ¿qué será? Cantemos juntos esta no es una canción, es un himno de los himnarios de gloria, los cuales venimos entonando desde toda la vida. Presentimos del mundo dichoso los placeres que Dios nos dará. El país lo creemos hermoso, mas hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mas hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mas hallarnos allí, ¿qué será? Anhelamos el día esplendente que en el santo país brillará. Con Jesús el Cordero inocente, mas hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mas hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mas hallarnos allí, ¿qué será? ¡Aleluya! ¡Sí, qué será! Y a la final trompeta, ese ángel ejecutará esa trompeta y nosotros seremos transformados para recibir al Señor a las nubes. ¡Aleluya! Más hallarnos allí, ¿qué será? ¡Claro que sí! ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Más hallarnos allí, ¿qué será? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Y amén. Gloria sea al Cordero de Dios. Qué hermoso himno que debemos cantar, y lo hemos cantado para gloria del Señor y para alimentar nuestra fe. Bendecimos al Señor y le damos gloria. Gracias, chicos, el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor
Bueno, hoy no tenemos el servicio de confesión, no tenemos el servicio pascual de Santa Cena, así que vamos a ir directamente a la palabra del Señor, ¿sí? Palabra de Dios viva, viva y verdadera. Gloria sea al Cordero de Dios. En el libro de Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, y también del libro de los Salmos vamos a pasar al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Libro de los Salmos, capítulo 14. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Dice la palabra del Señor. Libro de los Salmos, 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como les hube dicho, en el versículo 19, en el capítulo 19, vamos a leer la palabra del Señor. Aquí tenemos algunos versículos que nos van a dar una mejor visión de la situación. Capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzando desde el versículo 23 hasta el 28 inclusive, y luego leeremos, para acortar la lectura, el versículo 32 y el 34. Dice la palabra del Señor: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. En el versículo 32 y 34 leemos: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Es palabra de Dios. Amados y amadas, ciertamente esto nos habla de nuestra actualidad, nos muestra la realidad. Este fue un tiempo como este, al cual llamamos
moderno, del cual decimos que estamos viviendo la posmodernidad. Sin embargo, trazando un paralelo entre aquel tiempo y podemos decir que no fueron tiempos disímiles, sino tiempos parecidos, por no decir iguales, es decir, tiempos oscuros, tiempos confusos, tiempos falaces. Es que, así como hube adjetivado estos tiempos, por doquier, por donde uno mire, uno ve esto como ya algo normal, como si esta gran decadencia moral en la cual el mundo actual está sumergido, pareciese que todo es propio, que todo fuese el común denominador, que todo fuese normal. Claro, podríamos decir, qué paradoja, increíble. Sí, hoy el mundo, miles de millones de personas, tanto en el oriente como en el occidente, miles de millones de personas viven sin conocer al Señor. Es que lo que les acabo de decir es la consecuencia, es la evidencia de que miles de millones de personas que pueblan el planeta viven en la actualidad sin conocer al Señor. ¿Sabe? En ciertos lugares donde tal vez el acceso físico humano se hace difícil, ahí hubieron testeos, por ejemplo en las tribus de África, y los misioneros que llegaron a esos lugares preguntaron si conocían a Jesucristo. Y la respuesta del común denominador de aquellos habitantes fue: no, Jesucristo, no conocemos. Oh, ¿y conocen Coca-Cola? ¿Coca-Cola? Oh, sí, Coca-Cola, rico sabor. No conocían a Jesucristo. Ni siquiera habían oído hablar de Él, del constructor del universo, del autor de la vida. No conocían. Pero cuando le preguntaron si conocían la Coca-Cola, dijeron: oh sí, con felicidad, Coca-Cola, sí, conocemos. Lo cierto es que esa es una de las características actuales de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Como les dije en los primeros renglones, no conocen a Jesucristo, pero Coca-Cola es la bebida que se ha popularizado por todo el mundo. ¿Y saben una cosa? Esto solo es una figurita, esto es solo una pequeña muestra de lo mal que realmente se encuentra la humanidad. Lo cierto es que, esgrimiendo los derechos humanos, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Claro, esto es parte de la confusión reinante. Ya no existe esa capacidad para discernir entre una cosa y otra.
Y cuando se vierte una expresión, es una expresión revertida, como les señalé. Lo que es malo, lo tienen por bueno. Y lo que es bueno, lo tienen por algo malo. Y este mal se sigue extendiendo. Hoy en día es muy común ver en todo el mundo. Tanto que a los déspotas y mentirosos se los aplaude, mientras que a la verdad del Creador se la resiste y se la rechaza. Están los cuadros invertidos. Esta innegable realidad, sin ningún lugar a dudas, que hubo abarcado y abarca todos los tiempos e involucra a todos los estratos sociales, ricos, pobres, gente instruida, los no instruidos. Podemos decir sin temor a equivocarnos que al común denominador de las personas, todos están involucrados, todos están entre estas mismas varas. El desinterés, el menosprecio, la sorna, constituyen la evidencia, sí, la evidencia de un vacío total de Dios en ellos. Por eso que actúan como actúan. Hoy el mensaje del Señor ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Por eso que como hijos de Dios estamos esperando su inminente regreso. Porque todo lo que el Señor nos dejó por escrito, todo se ha cumplido. Y esta es la realidad que hoy estamos viviendo universalmente. Sí, podríamos decir que lo que les hube dicho hasta aquí es una parte de la situación. Es decir, esto es por un lado, pero por el otro existen otro tipo o clase de personas que están extraviadas. ¿Saben? Son aquellos a los cuales podríamos decir cualquier tren les viene o les da lo mismo. En ese enorme lote están los seguidores de los santones y santitos, a quienes con pía devoción le realizan plegarias y oraciones y peticiones y ruegos y les llevan ofrendas. Aquí nomás cerca de donde nosotros vivimos le levantaron un altar devocional a un tal que en vida se lo llamó el Potro Rodrigo. Y ahí va la gente, los extraviados, a llevarle ofrendas de cerveza. Solo por nombrar uno, porque con un ejemplo basta y sobra. Podríamos decir que no faltan los fieles devotos. Sí, los fieles devotos de Namuncurá, del Gauchito Gil, de la Santa Gilda, de San Expedito, de San La Muerte, de la difunta Correa, entre otros. La nómina es grande. Me tendría que pasar toda la noche para nombrarlos a cada uno en particular. Sí, un arsenal, podríamos decir, un arsenal de seres iluminados en quien esta gente extraviada en la fe dicen confiar, dicen creer y dicen esperar milagros. ¿Saben? El apóstol Pablo tuvo que
enfrentarse a esta problemática. Sí, viene a mi memoria lo que sucedió nada más y nada menos que en la ciudad de Atenas. Leemos que estando el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, a él le hervía la sangre al ver a la multitud entregada a la idolatría. Sí, diferentes altares, una línea de altares que estaban construidos para honrar a diferentes, entre comillas y en minúscula, a diferentes dioses. Tanto que uno de ellos le llamó la atención, pues estaba dedicado al Dios no conocido. Naturalmente, Pablo capitalizó ese altar para hablarles a los atenienses acerca del verdadero Dios, es decir, el que había creado los cielos y la tierra. Y comenzó a hablarles y les brindó un discurso magistral, predicándoles a todos los atenienses y mandándolos a arrepentirse. Allí en el Areópago, sí, el Areópago, un lugar como si fueran los tribunales, donde ahí se decidían los asuntos gubernamentales, eclesiásticos y aún los criminales. Una especie de tribunal. Así que en ese lugar donde se reunían los eruditos y la gente, creo que Pablo elocuentemente presentó a esas personas el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los que hubieron escuchado, de toda esa gente que se amontonó para escuchar al apóstol Pablo, para escuchar de sus labios la verdadera palabra de Dios, del único, sabio, vivo, eterno y verdadero Dios? ¿Cuál fue la reacción? Eso nos lo dice la Escritura, y dice que solo algunos creyeron. Solo algunos, pocos. ¿Cuántos? 4, 5, 6. Algunos. Solo algunos tuvieron oídos para oír y el corazón dispuesto para entender y recibir la fe en Jesucristo. Y la mayoría, el resto, la multitud que se había agolpado, comenzaron a burlarse. Se burlaban de lo que Pablo hablaba y se burlaban de la persona del apóstol. Y le decían, llenos de sorna, ya te vamos a oír otra vez acerca de esto. Ya te vamos a oír. Hoy en día el Evangelio está siendo predicado, como le dije anteriormente, en todo el mundo, sobre la faz de la tierra. Sin embargo, trazando un paralelo, podríamos decir que solo algunos pocos realmente tuvieron la disposición de su corazón para oír, para recibir la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Hay miles de millones de personas que están extraviadas, perdidas en su ignorancia. Podíamos ver lo que hubimos leído, que otro tanto le ocurrió en la ciudad de Éfeso. Como les dije, bien hubimos leído como pasaje de fundamento a este sermón. Allí nos encontramos con un hombre que hacía trabajos
de plata, con el metal. Por eso le llamaban el platero Demetrio. Y él fabricaba templecillos en honor a la diosa Diana. Y realmente lo hubimos leído en forma taxativa y concreta de que este trabajo que realizaban les dejaban enormes, les proporcionaban enormes ganancias. Y este hombre reaccionó ante la prédica del apóstol Pablo, vio peligrar su negocio. Claro, entonces no estaba dispuesto él a perder todas esas ganancias ilícitas, mal habidas, porque hay trabajos y trabajos. Este estaba haciendo un trabajo equivocado, porque iba a impactar en la fe de las personas, impactar negativamente, porque estaban entronizando a la diosa, en minúscula y entre comillas, a la diosa Diana, en la cual había creído toda esa ciudad. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Produjeron un levantamiento en contra del apóstol Pablo y en favor de la gran diosa Diana. Como les dije, a este tipo de creyentes los identifico como de fe extraviada, abrazadas a lo errático, es decir, a lo extraño, a lo anormal, a lo sorprendente. Mire, es lo que se está viviendo hoy en todo el mundo. Podríamos decir, a la usanza de un lenguaje común, es moneda corriente. Porque no solo en las tribus de África no conocían a Jesucristo, sino que en las grandes ciudades, en estas grandes ciudades que se fueron conformando, hay miles de millones de personas que no conocen a Jesucristo, pero sí conocen a Coca-Cola. No, sí. Una fe errática que están abrazados a lo anormal. ¿Saben? El mismo apóstol, hablamos primero de su actuación en Atenas, en Grecia, luego de su actuación en la ciudad de Éfeso, y por tercera vez, aunque él estuvo en otras ciudades también, pero en la ciudad de Listra, Pablo predicaba el evangelio. Y mientras iba predicando, vio allí a un hombre paralítico de nacimiento. Y cuando lo vio, Pablo entendió de que ese hombre estaba creyendo a la palabra que él estaba hablando. Entonces el apóstol Pablo, con toda su autoridad apostólica, le ordenó que se pusiera de pie. ¿Y qué sucedió? Ese hombre pegó un salto, se puso de pie y anduvo, paralítico de nacimiento. Eso significa que ese hombre jamás había estado parado sobre sus piernas, jamás había dado un paso. Así que realmente a ese hombre lo conocía toda la ciudad de Listra. Entonces, cuando vieron lo que Pablo había hecho, toda la ciudad se conmovió y comenzaron a manifestar. ¿Qué manifestaron? Dioses a semejanza de hombres, sí, en lengua licaónica. Dioses a semejanza de hombre han descendido a nosotros. Imagínense todo lo que se armó, el revuelo que se armó. No podían creer que ese hombre que había nacido paralítico estaba ahí de pie andando. ¿Sabe una cosa? Lo tremendo fue que ya a Bernabé, que estaba con Pablo, le cambiaron el nombre, le pusieron por nombre Júpiter,
Y a Pablo, como llevaba el mensaje, le llamaron Mercurio. Y tanta fue la conmoción que se armó en esa ciudad, que el sacerdote de esa ciudad, cuyo templo estaba frente a la ciudad, ahí frente a la plaza, en un lugar especial, enseguida él trajo toros y guirnaldas para ofrecer en sacrificios. Los unos y los otros. Podríamos decir los fieles y sus sacerdotes. Enseguida fueron conmovidos y enseguida quisieron presentar sacrificios. ¿Sabe? Mire, note, fíjese que siempre inclinados a lo malo. Ante esa actitud, Pablo y Bernabé reaccionaron frente a toda esa multitud, anunciándoles al Dios vivo y verdadero e impidiéndoles que les tributaran sacrificios. ¿Saben? Pablo habló decididamente acerca de Jesucristo. Bueno, yo quiero decirles esta cosa, que al igual que el apóstol Pablo, yo, Edgardo Norberto Montenegro, obispo de la Iglesia del Señor, quiero también, al igual que Pablo, declararles a ustedes de que Jesucristo es el único Dios vivo, sabio, eterno y verdadero. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del sol en el cual el hombre pueda albergar una esperanza de salvación. Quiero decirles de manera taxativa, enfática y superlativamente, quiero volver a reiterar esta manifestación. Jesucristo es Dios. El mismo Dios que predicaba el apóstol Pablo es el que hoy les estoy predicando. Ese Dios, el cual desde la antigüedad se predijo acerca de su venida. Sí, pero ¿sabe una cosa? Antes de ir a la antigüedad, quisiera pasar por lo que escribió el apóstol Pablo y leer junto a ustedes en el Evangelio según San Juan, en su primer capítulo y en su primer versículo al 4, pasando por el versículo 14, los cuales nos dicen lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, el Hijo, se hizo carne. Por eso que aquí tenemos la declaración, el escrito fehaciente acerca de quién fue Jesucristo, de quién es Jesucristo, de quién será Jesucristo. Es por ello que quiero ser reiterativo y con mi mayor énfasis decirles una vez más
Jesucristo es Dios. Oh sí, ¿sabe? Esto fue predicho desde la antigüedad acerca de su venida. En el libro de Isaías, en el capítulo 7 y en el versículo 14, leemos la palabra del Señor, la cual nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y pasando al capítulo siguiente, al capítulo 8 y al versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto tuvo su estricto cumplimiento. Y Dios tomó a una virgen hebrea, a María, y concibió por gracia y obra del Espíritu Santo. Y allí vino el Salvador, cumpliéndose esta profecía que por medio del profeta Isaías fue dada a toda la humanidad. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Saben? Podríamos hablar acerca de la niñez de Jesús, sin ningún lugar a dudas, por la información que recibimos de las Sagradas Escrituras. Vemos que cuando Jesús fue un niño, brilló. Sí, brilló con inteligencia superlativa. Tenía nada más y nada menos que 12 años cuando él se sentó a hablar de igual a igual con los doctores de la ley. La palabra de Dios nos dice que él los oía y les preguntaba. Así que yo creo que eso fue un coloquio de alto vuelo académico. De tal manera encontramos registrado un comentario maravilloso que dice que todos los que le oían cuando Jesús hablaba, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Mire, lo quiero compartir con ustedes en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, dice la palabra del Señor: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí lo tenemos a Jesús, niño, adolescente, 12 años. Ahí ya estaba él, marcando el camino, por así decirlo. Mire, si hubo un hombre que se relacionó de una manera especial con el Señor, ese fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no fue uno más del montón. Él fue un doctor de la ley, fariseo de fariseos. Y realmente era celoso, muy celoso de guardar la ley y de las tradiciones de sus padres. Y se convirtió en un asolador de la iglesia. Él fue quien consintió y estuvo cuando se ejecutó el primer asesinato de un cristiano. Y eso sucedió
con la vida de Esteban, un varón de Dios realmente? Bueno, a ese hombre, fariseo de fariseos, sí, celoso de la ley, asolador de la iglesia, y fue partícipe de ese primer asesinato, fue la persona a la cual Dios llamó y encomendó nada más y nada menos que la predicación del evangelio. Dios lo llamó y Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia, junto al Señor. Fue el Señor quien le entregó la revelación del evangelio, lo dotó de profunda sabiduría, la revelación de las cosas profundas y difíciles de entender, de la mano directa del Señor. Así Él nos lo expresa, que el evangelio que Él predicaba no lo aprendió de nadie, de ningún ser humano, ni siquiera de los apóstoles, sino directamente del Señor. Entonces, el Espíritu Santo y el apóstol Pablo, por haber tenido esa marcada experiencia con el Señor, que duró nada más y nada menos que 3 años, este varón de Dios, con una revelación superlativa, durante 3 años, él y el Señor, cara a cara, el Señor transmitiéndole y él recibiendo lo que luego iba a tener que entregar, no solo a aquella sociedad, porque sus palabras también han llegado a la nuestra, porque en definitiva no son palabras de un hombre, sino palabra de Dios, para que la humanidad pueda encaminarse en la dirección correcta, de una manera correcta, y pueda rendir su vida a los pies de ese único, sabio, eterno y verdadero Dios. Así que leemos, y él lo dejó esto por escrito en el libro a los Romanos, en el capítulo 9 y versículo 5, dice la palabra del Señor, porque reitero, no fue la palabra de Pablo, sino la palabra del Señor escrita, transmitida por el apóstol Pablo. Dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hablando de la persona de Cristo el Señor, en forma taxativa, concreta, bien definida, el cual es Dios. ¡Qué maravilloso! Lo que habló el profeta Isaías, lo que habló el apóstol Juan, lo que habla el apóstol Pablo, lo que nos trae Dios, el Espíritu Santo, confirmando acerca de la deidad de Jesucristo. Por tercera vez quiero decir, Jesucristo es Dios. Él es digno de ser recibido, su palabra digna de ser creída, atesorada, y por sobre todas las cosas, poner esa palabra por obra. Los hijos de Dios ponemos por obra su palabra, la vivimos. Y Dios quiere que el mundo sea salvo por esa palabra, no que por esa palabra sea condenado. Dios no vino para condenar a nadie. Es el hombre el que decide. Como les hube dicho en los mensajes anteriores, cuando Dios le advirtió al hombre que delante de cada uno estaba el camino de vida y el camino de muerte,
y que el hombre debía elegir. Dios le dio su parecer, su sugerencia, su consejo. Quiero que elijáis el camino de vida. Y Él mismo mandó el camino vivo. Por eso el Señor pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, sin ningún lugar a dudas, quiero decirles que Dios es uno. Sí, porque a veces la gente opina por opinar, porque claro, la gente escucha que hablan del Espíritu Santo, que hablan del Padre, que hablan del Hijo. Bueno, yo quiero decirles esto: Dios es uno. No son tres dioses. Repito, quiero ser enfático en esto. Dios es uno, solo que se manifiesta de tres modos diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como vemos, estamos adelante de lo que bien podríamos llamar la triunidad. Sí, la triunidad. Esta triunidad está declarada, pero no está revelada en su totalidad por su grave complejidad. No podemos del mismo modo entender y comprender acerca de la mentalidad, de la mente, del pensamiento de Dios, de la eternidad. Hay cosas que no tenemos la capacidad para discernir, para entender, para interpretar. Quiero por segunda o tercera vez decirles que Dios es uno, que se manifiesta de tres modos diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, como para clarificar esto, quiero ejemplificárselo de una manera simple, sencilla. Podría hacerlo de una manera profunda, intelectualmente hablando, y que a lo mejor pocos podrían llegar a entender, pero a mí me interesa que todo el mundo pueda entenderlo. Los que tienen un coeficiente intelectual elevado y los que no tienen ese coeficiente intelectual de 120, pero que también tienen derecho a entenderlo todo. Así que de una manera extremadamente simple quiero clarificarles este tema. Podría decirle que el pan tiene tres ingredientes: harina, sal y agua. Verdaderamente el agua y la sal en el pan no se ven. Lo único que vemos del pan es la harina. Sí. Ahora, el hecho de que no se vean tanto el agua como la sal, eso no significa que no existan, que no estén. Ciertamente está la evidencia de la existencia de ambos, que es el pan. El agua permitió que esa harina fuese amasada y la sal le da el sabor. ¿Saben? Jesús es la figura, sí, de ese pan. El pan es la figura de Jesús, el Señor. Él mismo así nos lo hizo saber y dijo: yo soy el pan de vida. Sí, yo soy el pan de vida. Y luego supo expresar: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo que descendió del cielo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo soy. Él no dudó en manifestar lo que realmente era.
¿Quién era? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sin ningún lugar a dudas, quiero decirles que Jesús es la cara visible de Dios. Sí, Jesús es la cara visible de Dios. Sí, el Padre y el Espíritu Santo no se ven, al igual que el agua y la sal. Lo que se ve es la harina y el pan, que demuestra la existencia de los tres ingredientes. Aquí pasa exactamente lo mismo. Jesús es la cara visible de Dios. Oiga, mire, Dios el Padre dice acerca del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así se expresa Dios el Padre acerca de Dios el Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Saben? Esta expresión del Padre es ratificada por Dios el Espíritu Santo cuando Él nos da la orientación y nos dice, nos brinda la enseñanza acerca de santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa es la expresión de Dios, el Espíritu Santo, hablando de Dios Hijo. Como ya dije, Dios interactúa. Sí, Dios interactúa de tres modos diferentes. Por tercera vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podríamos hablar y decir, para definir esta cuestión, que esto significa la triunidad, Jesús así lo manifestó. Yo y el Padre uno somos. Palabra del Señor. Yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y vuelve a decir por tercera vez: el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. A ver, vamos a retroceder y vamos a reiterar esto. Lo que Jesús expresó acerca de su relación, de su integridad, de su unidad, de su comunión, de su ser en el Padre. Yo y el Padre uno somos. Supo decir: el Padre está en mí y yo en el Padre. El que me ve, ve al que me envió. Claro, yo sé que no cabe en la lógica de la mente humana. El que me ve, ve al que me envió. Parece que hay un contrasentido. Pero les estoy diciendo, Dios actúa, interactúa en sus tres manifestaciones. ¿Saben? El Señor al respecto tuvo una conversación con Felipe. Y mire, he querido traerla al presente, esa conversación, porque solamente la lectura nos llevará a una cabal comprensión. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 14, versículos 7 al 11. 7 al 11.
Mire lo que dice. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Solo la lectura tan fácil, tan simple, nos hace entender y comprender este gran misterio. El Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Por eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Muchacho, le quiso decir, el que me ha visto al Padre. No hay duda de eso. Podríamos decir sin ningún lugar a dudas que la misma común unión con el Espíritu Santo. Sí, la misma comunión, es decir, la unión de Jesús, del Hijo con el Padre, la misma unión común. Era una realidad con el Espíritu Santo, con Dios el Espíritu Santo. Al respecto se nos dice, el Espíritu Santo acerca de Jesús, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso no lo dijo el Padre del Hijo, sino el Espíritu Santo del Hijo. Ya les dije al principio cuál fue la manifestación del Padre acerca del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esa fue la expresión del Padre. Y la expresión del Espíritu Santo acerca del Hijo, porque el Señor lo declara, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Porque para eso vino el Señor, para traer libertad al hombre que estaba encadenado, en condenación, sin esperanza, perdiendo su vida eterna, como les dije el domingo próximo pasado. Si se pierde este pentatlón, perdés tu vida eterna. Y Dios no te ha creado para que seas un perdedor, sino un triunfador, un ganador. Así que esto siguió avanzando. Entonces vemos que estando Juan, el apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, el Señor se manifestó a él, diciéndole, imagínese, Juan desterrado allí, prisionero, en la isla de Patmos, estaba solo, estaba mal, estaba triste.
Nadie la pasa bien cuando está siendo prisionero. Y él había sido desterrado, quitado de su tierra, de su ciudad, de su familia. Ahí estaba solo en la isla de Patmos y en esas circunstancias tiene una experiencia sobrenatural con el Señor. Se le presenta el Señor y el Señor le dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El mismo Señor. Qué visita tan ilustre, qué visita tan significativa que tuvo allí Juan estando en ese estado. El Señor en persona le habla y le dice lo que les acabo de decir. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Dice el Señor. Y hay un solo Señor. Y ese es Jesucristo. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Qué experiencia singular realmente. Qué experiencia singular. Sí. Luego de esto, de estas palabras, el Señor en su bondad, en su generosidad, en su acompañamiento, porque lo estaba acompañando en ese momento, el Señor sabía que estaba pasándola realmente mal. Entonces quiso no solo bendecirlo con su presencia, con su persona, con sus palabras, sino que el Señor fue mucho más allá, conforme a la amplitud de su generosidad. Entonces el Señor le muestra nada más y nada menos que su trono. Sí, le muestra su trono a Juan. Mire, vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículos del 8 al 11, dice la palabra del Señor: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria sea a Dios. Realmente amplísimo el Señor. Pero ¿saben una cosa? No solamente el Señor fue amplio para con Juan, sino también la amplitud de su gracia, la amplitud de su misericordia nos ha alcanzado a nosotros por el Espíritu Santo. Él afirma y confirma diciéndonos: nos ha sido dado entendimiento para conocer al que es verdadero, su Hijo Jesucristo. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ese verdadero no es otro sino el que está aquí nombrado, su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ya estoy terminando el mensaje. Y quisiera leer con ustedes en la primera epístola del apóstol Juan, en el último capítulo, en el capítulo 5 y versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria sea al Cordero de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida. El verdadero Dios y la vida. Es por eso que en esta hora, y ya para cerrar este mensaje, no puedo sino poder decirle que las puertas del corazón de Dios, esas puertas, y hablo en plural, las puertas del corazón de Dios, porque tal vez su corazón es tan grande y tan grande su ser, que es una puerta inmensa de doble hoja. Y esas puertas están abiertas para ti, para que tú también, al igual que ellos, al igual que nosotros, tú también puedas conocer a ese único, sabio, eterno y verdadero Dios, en el cual puedes confiar, en el cual puedes creer, el cual no te va a defraudar, el cual jamás faltará a la verdad, sino que Él cumplirá para contigo todas y cada una de sus promesas, porque quiero decirte que Dios es fiel, fiel y verdadero, fiel y eterno. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. He aquí estaré contigo todos los días que vivas sobre la faz de la tierra. Entonces, en esta hora quiero capitalizar este momento y quiero capitalizar esta palabra que te hube entregado con todo mi corazón, con todas mis energías, porque lo hice con mi espíritu, con mi alma y mi cuerpo, unidos, para poder sembrar en tu mente y en tu corazón esta palabra viva, esta palabra eficaz, esta palabra que puede cambiar tu presente y puede cambiar tu futuro, y no solo tu futuro, sino también la eternidad, tu eternidad. Simplemente porque en Él está la vida. Solo en Él hay vida. Todo lo demás son altares idolátricos, como esos altares que se levantaron en Grecia, en Éfeso, en Listra y en tantas ciudades más hoy en el mundo entero. Millones de falsos altares levantados por el diablo para engañarte. Pero en esta hora, esta palabra de Dios quiere ser viva y eficaz en tu corazón. Sí, quiere conmover tu alma y tu espíritu, porque Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere sanar tus enfermedades. Él quiere traer libertad a tu vida y a tu familia. Él quiere bendecir tu hogar. Él quiere que a partir de ahora en adelante las cosas viejas hayan pasado, porque Él tiene la virtud maravillosa de que todas las cosas puedan ser hechas nuevas. Para ti, varón, para ti, mujer, para ti, joven, para ti, señorita, también para ti, niño, para todos aquellos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no está mirando tu condición, sino está mirando tu ser interior. Dios quiere en esta hora bendecir tu hogar, bendecir tu familia, que Dios con su paz pueda inundar el seno de tu hogar, y a partir de hoy en adelante todas las cosas pueden comenzar a ser distintas. Si quieres aceptar a Cristo el Señor como tu único Dios y suficiente Salvador, yo, al igual que el domingo próximo pasado,
que hube extendido mi mano, sí, mi mano cordial de amigo, de padre, sí, de obispo, de mensajero del Señor. Yo quiero tenderte mi mano de amistad, de bien, para sostenerte, acompañarte, bendecirte, guiarte por el camino correcto, para que cuando llegue el final de tus días puedas estar feliz y puedas ver cómo la puerta de la patria celestial se abre a tu paso y poder oír del Señor que te diga: pasa, pasa, bendito de mi Padre, a heredar los cielos prometidos. ¡Qué verdad maravillosa! Esto no puedes desaprovecharlo. Pues hay un viejo dicho que dice que el tren pasa tal vez una sola vez por la vida. Y este es el tren de la salvación, que está detenido en la estación de tu vida, para que te subas a él y puedas viajar rumbo a la puerta de la patria celestial. Si quieres aceptar al Señor, quiero orar por ti, quiero bendecirte, quiero ayudarte a orar. Y si quieres aceptar a Jesús, ora después de mí esta oración. Oremos juntos. Amado Dios y Padre Celestial, hube escuchado tu palabra en esta noche, y tu palabra ha calado en mi corazón, la cual hube creído en esta hora. Y es por eso, Señor, que quiero aceptarte en mi corazón como mi único Dios y suficiente Salvador. Si traigo a cuesta mis pecados, de los cuales me arrepiento y te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Y qué lindo es saber que tu gracia, tu amor y tu misericordia me cobijan en esta hora, me perdonan, me fortalecen y me ayudan a seguir caminando por este suelo de tierra. Acepto a Cristo como mi único Señor y suficiente Salvador. He orado a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Una noche de felicidad, una noche de profunda paz, una noche sin igual. Que el Señor se haya dignado de mostrarnos por su palabra que Él es el único en el cual puedes confiar. ¿Sabes? Si Jesucristo no te perdona, no puede hacerlo nadie en su lugar. Si Jesucristo no te salva, nadie puede hacerlo. Es por eso que en esta hora el Señor te ha tendido su mano. Te ha tendido su mano. Toma tu mano y te ayuda para que te pongas de pie. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, señorita y muchacho. A ustedes también, niños, porque el Señor no desecha a nadie de todas aquellas personas que acuden a Él. Amén y amén. Eterno Dios y Padre Celestial, hube predicado tu palabra conforme la llenura de ella en mi corazón, y de la abundancia de mi corazón se hubo expresado mi boca, Señor, para tu gloria, para que la gente te conozcan, Señor, de que tú eres el único sabio, eterno y verdadero Dios, y que fuera de ti no hay otro Dios. Gracias, Padre. Nunca falte tu palabra en medio de nuestra congregación.
Te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, en el nombre bendito de Cristo el Señor. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean en todos y en cada uno de nosotros por siempre jamás. Amén. Imparto a la iglesia la santísima bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El próximo domingo, Dios mediante, por este canal Santa Iglesia del Señor, a las 19 horas, vamos a estar aquí en este lugar, si es que el Señor no ha venido, porque esto es una cuestión de día a día, y si el Señor retarda su llegada, aquí estaremos, no solo esperándole aún, porque nuestra fe es cierta y verdadera, y aquí estaremos para predicarles, para traerles el consejo de Dios, la palabra de Dios, que los iluminará por este derrotero aquí en la tierra. Hasta el domingo, Dios mediante, y la paz de Dios repose en sus corazones. Amén. Descendimos el mundo dichoso, los placeres que Dios nos dará, el país que creemos hermoso, más allá, allí que será.